Bueno, antes que nada me presento, ¿verdad? Todos conocerán mi candidatura Sí. y soy abogada, teóloga y un poco de algunas profesiones más. ¿Y por qué te doy esta introducción? Porque la vicepresidencia, más allá de tener la responsabilidad de sustituir al presidente cuando éste así lo designe, por la Carta Magna, que es la Constitución Nacional, tiene otros tres numerales muy importantes. Pero dentro de esos tres numerales se divide de una manera crucial que te voy a ir explicando de tal forma que puedan comprender de que la vicepresidencia es un rol vital dentro Ujú. de todo lo que es los poderes del Estado. ¿Por qué te digo esto? La vicepresidencia, como bien dijiste, representa en el eventual caso de que el presidente esté fuera del país o fuera de sus Sí. funciones. Ujú. La vicepresidencia asimismo sustituye en sus acciones cuando así lo manda la Constitución Nacional al presidente. O sea, todos los 16 numerales que hace el presidente cuando la vicepresidencia asume, desempeña los mismos actos, ejercicios y mandatos constitucionales. Asimismo se encarga de ser el nexo coordinador, que es la palabra neural, Ujú. coordinador entre el ejecutivo, que es el presidente, y los demás ministros del Estado, y el Ujú. poder legislativo. ¿Qué pasa? Prácticamente la vicepresidencia hace un vínculo, un nexo de mediación y de asesoría y de promoción, de tal forma a que todos los, todos los poderes del Estado, todos los ministros, y en este caso puntualmente el Consejo de Ministros, tenga comunicación directa con el Ejecutivo. Importantísimo el rol de la presidencia, que creemos que está ahí a veces un poco rezagado. Bueno, ahí está entonces la explicación y vamos a ver si entendí. Entonces, la vicepresidencia es lo que se encarga de tener un vínculo con el poder legislativo y también con los demás ministros, digamos, del poder ejecutivo sería entonces, ¿verdad? Consejo de Aparte Ministros de, sería. sí, aparte de sustituirle al presidente de la República cuando éste se encuentra de viaje. Bueno, contanos un En poquitito. síntesis, sustituir, representar y coordinar Así labores. mismo. Ok, sí, se entendió perfectamente. Y ahora Bueno, contanos un poco más acerca de tu campaña. Quién es el que te acompaña como presidente? Y contanos también acerca de los principales candidatos a diputados y senadores que seguramente también tienen en el partido UNACE. sí, con mucho gusto. Esta dupla está conformada por el presidente, el candidato a presidente, que es el doctor Jorge Gómez Otaño. Jorge Él es Gómez, una, ok. sí, él es Ujú. un médico cirujano de vasta trayectoria política y de luchas sindicalistas, en donde siempre representó al clamor del pueblo, entonces reconocido por esa trayectoria. También tenemos dentro de las candidaturas, como bien sabrás, en este momento un referente del UNACE después de la partida del líder, el general Lino César Oviedo, que es el escribano Oviedo Mato, Jorge Oviedo Mato. Él es Ujú. candidato por la lista 7, opción 1 de una 6. Te doy las figuras más representativas Sí, por porque favor. somos una lista que tiene 782 candidatos. Tenemos candidatos en todos los departamentos, tenemos candidatos a concejalía, a gobernadores, a diputados, a senadores. Hemos llenado todos los cupos de las listas habidas y por haber. ¿Eso qué significa? Que tenemos también un candidato con un referente importantísimo, un economista, una eminencia, un profesor, que es el doctor Aníbal Lovera Talavera. Tenemos por central también, asimismo, un activista, a una persona muy capacitada y con una energía para emprender cambios y la transparencia que necesitamos, que es el señor Víctor Herreros. Y tenemos a nivel interior referentes que están muy comprometidos con este principio del renacer del Ujú. partido UNACE. Entiendo. Y ustedes ahora mismo no están teniendo una representación legislativa en las distintas cámaras. ¿En qué ámbito político, digamos, tienen su representación ahora mismo? En este momento, como bien te dije, nosotros estamos renaciendo.
Teníamos una bancada que era la ocupada por el senador Oviedo Mato, el cual cuando iniciaron vestigios de acusaciones, él mismo de una manera honorable se puso a disposición, renunció a la banca. Ujú. ¿Qué pasó ahí? En vez de dar cumplimiento a lo que establecen las leyes, esa banca se hizo Vito, se le dio al mejor postor y no ocupó el suplente. Tal es así que perdimos una banca, una posición parlamentaria, pero que ahora nosotros queremos, obviamente, revertir eso y en función al voto popular, poder llegar a representar a la voz del pueblo a través del partido UNACE. Así mismo, ok. Se entendió entonces perfectamente. Ayer también se cumplió 10 años del trágico accidente que tuvo Lino César Oviedo. Contanos un poco qué es lo que él representa para vos. em, Contanos un poquitito acerca de él, acerca de la ideología del partido, un poco lo que quieras comentar acerca de el querido César, Lino César Oviedo, que hasta el día de hoy la gente se sigue acordando de él. Claro, él es el principal referente, él fue el fundador, una Ujú. persona que creó los estatutos del partido UNACE en base a principios y valores fundamentales, que si bien lo volvemos a la práctica y le realizamos, serían el cimiento del crecimiento de una nación. Fue una persona totalmente arraigada en el trabajo de su pueblo, en la educación, en el fortalecimiento de la salud, en Ujú. el avance de la tecnología, en la superación de los individuos. ¿Y por qué te digo esto? Porque todas las naciones están construidas de grandes individuos. ¿Por qué me refiero? Él estaba totalmente convencido de que nosotros no podíamos llegar a transformar, a cambiar el Paraguay si no nos construíamos a nosotros mismos. Eso es básico y elemental, es ecuación simple. Si nosotros seguimos construyendo una nación en base a individuos que trabajaron e hicieron de la misma manera siempre la política, el cambio va a ser de partido, de color, no va a ser un cambio sustancial, de funcionamiento, de creencia, de ejercicio. Entonces, ¿cuál es el rol vital de Lino César Oviedo? Él es la figura que nos motiva a seguir su lucha. Esa persona que nos enseñó y nos dejó una función principal que es seguir adelante, llegar a la meta, con él o sin él. Y como bien ayer elevé la voz y una anunciación que él hizo muy, pero muy importante para todos los que somos del partido UNACER. Él había dicho, si no llego yo, llegará mi tropa. Y con mucho orgullo digo que esta es la tropa. Esta es la tropa que va a llegar, esta es la tropa que va a seguir ese ideal de reenaltecer el nombre de la nación y de la raza guaraní. Así mismo, él es una persona, sigue siendo una figura pública, política muy querida, porque hasta el día de hoy nosotros vemos sus icónicas frases, ese video donde él se lo vio en una entrevista que tuvo también con un periodista, hasta el día de hoy sigue recorriendo las redes sociales y mucha gente se acuerda de buena y de mala manera también. Hay obviamente opiniones diversas en cuanto a su figura política, hay gente que obviamente le quiere, hay gente que también no, pero al fin y al cabo se le sigue recordando entonces hasta el día de hoy y es su principal figura del partido ya que él fue el fundador. Entonces, bueno, no hay muchas más cosas que decir sobre él, entonces obviamente ustedes buscan también seguir sus pasos, ¿verdad? Honrar su memoria, Honrar su principalmente memoria. así es. Bueno, también te vemos también nosotros te conocemos a vos por tus luchas contra digamos, la falta de atención que se le da a los pueblos indígenas. ¿Cuál es tu opinión acerca de la renuncia a ver, quién era este que estaba el dueño, el presidente de Omar Pico. Omar Pico, que él ahora mismo salió del Instituto Nacional de Indígena? O sea, ¿cómo vos ves ahora mismo a los pueblos indígenas? ¿Ellos crees que reciben la atención por parte del gobierno? ¿En qué situación ahora mismo se encuentran nuestros indígenas? Voy a respirar. Acabo de recibir un par de llamadas
Estuvimos en negociaciones en donde un grupo se retiró y el resto quedó con el compromiso de que volverían a sus hogares. ¿Y por qué te digo respirar? Creo que ese primer grupo que se retiró fue la demostración clara y precisa de que con un poco de voluntad, interés y perseverancia, todos podemos hacer algo. Si bien hay escasez de recursos, debemos de trabajar mancomunadamente. Creo que necesitamos personas comprometidas. ¿Y por qué te digo esto? No podemos mantener una problemática durante 40 años. No podemos seguir con los mismos problemas durante 2 o 3 periodos de mandato. Y aquí te digo, ¿qué siento cuando le veo a esa gente? Veo un micro Paraguay. Ellos representan a la problemática de muchos sectores que no saben cómo clamar justicia, derechos o respuesta porque desconocen qué pedir. Vivimos sumergidos en un pueblo sumiso por falta de conocimiento. Y ahí me atrevo a remitirme a lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí es en donde yo me sumo a esta lucha y creo que necesitamos personas, individuos formados, capaces, que conozcan lo que necesitan para saber qué pedir. Entonces, el pueblo indígena, más allá de que son nuestras raíces y nuestros ancestros, son un Sí. micro Paraguay que Ujú. representan a la lucha de cada sector. Campesinos, empresarios, mujeres, niños, adolescentes que buscan educación, representación, escucha activa. O sea, eso es, como te digo, un poco de lo que somos todos. Bueno, entonces ese sería... Sí, porque nosotros hasta el día de hoy le vemos que están, bueno, que siempre están en vigilia frente a esa institución que aclaman un plato de comida y al final vuelven, digamos, con el estómago vacío a sus lugares. Y bueno, hay también un sector político que dicen que siempre están al tanto de esto, que es el Frente Guazú, que ellos también ¿Sí? tratan de conseguir votos de esa gente, que en realidad son en las personas que tienen la raza pura. Y bueno, ¿qué opinión tenés contra eso? ¿Vos crees que la gente del Frente Guazú le utiliza a los indígenas para su propio beneficio? ¿Cómo ves la mano con eso? Yo creo que cualquier persona que utilice la política para hacer el bien justifica los medios. ¿Y por qué te digo esto? Parece un poco abrumante, abrasivo o quizás efervescente lo que digo. Pero yo, que nunca hice política y silenciosamente trabajé en esto, en los sectores más vulnerables, Ujú. te puedo decir que me levantaría a aplaudirle de pie a un político que le prometa alguna salida, alguna solución a algún grupo, independientemente que sea indígena, mujer, niño, empresario o alguna persona necesitada. Entonces yo no puedo decir de que cualquier sector utilice, porque desconozco el fin último de sus acciones, pero si cumplen y si hacen el bien, personalmente me levantaría y les aplaudiría de pie. Ujú. Y quiero decirte algo más, si me permitís. Sí, adelante. Quizás, quizás una C no tiene una campaña a tambor batiente, no tiene esa campaña publicitaria de cientos de millones de dólares. Ujú. Y te digo más, si yo tuviese la capacidad económica de otros partidos, mi campaña se enfocaría netamente a acciones. No invertiría en una publicidad que después va a terminar. Yo misma le demostraría al pueblo de que construyendo, porque esa es la palabra construir, haría escuelas, unidades de medicina familiar, desarrollo para personas. Entonces, eso haría que cambien esa mentalidad partidaria de elegir partidos para elegir personas, porque lo que buscamos son personas, líderes Sí. comprometidos con la democracia, con la lucha a la corrupción, con
ese énfasis en dejar la impunidad como bandera del Paraguay, dejar de estar en las primeras líneas de las estadísticas del índice de pobreza, de necesidad, de corrupción, de flagelos que hacen de que el Paraguay esté siempre en el primer lugar, pero no precisamente de lo mejor. Ujú. ¿Y cómo ustedes compiten contra esa abrumadora cantidad de dinero? ¿Cómo le hacen llegar su mensaje a la gente? ¿Y qué es lo que dice la gente cuando te ve a vos? O sea, digamos, ¿cuál es la opinión de la gente acerca de la campaña política que está haciendo UNAC? Pero lo principal que quiero saber es cómo es que se le puede, cómo se puede competir contra el dinero que gastan en sus campañas políticas y bueno, saber cómo, qué opinión tienen ustedes acerca de eso, cómo compiten contra eso y si les parece justo. Más allá de justo, lo que crea es una necesidad de reingeniería de Ujú, candidaturas y proposición de acciones. Es muy fácil y eso es lo que le falta a nuestra sociedad en general, urbana, rural. Pensamiento crítico. ¿Cómo yo votaría a una persona que está gastando 100 millones de dólares, 1 millón de dólares, que lógicamente al subir al poder va a tener que recaudar ujú. el doble, digo bien, o el triple para poder recuperar lo que ha gastado? ¿Me explico? Sí, Es sí, sí, sí. sencillo. O sea, no, una persona que está en política y que busca el bien del pueblo no va a invertir tanta cantidad de dinero para perder. Ujú, Entonces nosotros desde UNACE lo que hacemos es visitar, evidentemente no vamos a llegar a cada punto del país, pero tratamos de hacer una gira que permita y que reconozcan de que nuestras acciones van como precedente, como bandera, de que nuestro ejercicio y nuestro mandato va a ser real, fidedigno, y que no ujú, vamos a endeudarnos, que no vamos a comprometer nuestra posición, nuestro rol, nuestra bancada o nuestro ejercicio de funciones, y vuelvo a repetir, por dinero o por compromisos o por prebendarismo. No tenemos posiciones, no tenemos lugares para ofertar, no hay espacios en la función pública como para utilizar de moneda de cambio por voto. Nosotros lo que tenemos son nuestro fiel y único legado, hacer ujú. que el pueblo viva mejor, hacer y construir un país soberano y construir en base a nosotros y no a lo que nos dicen y no a lo que nos inducen. Crear un gobierno, un Estado en función a las necesidades del pueblo. Y ahí me voy a remitir a lo que decía un profesor en la facultad. Debemos de rascar donde nos pica, no hacer al voleo y por por impulso las cosas, tenemos que hacer en base a las necesidades. Y ese es el principal eje de nuestra campaña política. Y vos como candidata a la vicepresidencia de la República, ¿qué te generan los dichos del embajador de que supuestamente Hugo Velázquez, nuestro actual vicepresidente de la República, tiene supuestamente en vínculos con una asociación criminal? Él siendo nuestro actual vicepresidente y vos como candidata a la vicepresidencia, ¿qué te genera en los dichos del embajador de los Estados Unidos? A mí me encanta que me hayas hecho esta pregunta, porque quiero crear un espacio de discusión con la sociedad. Como bien dijiste al principio, por lo mismo que nos aman, nos odian. Y el que elige consejero ya eligió consejo. ¿Qué significa esto? Voy a tener personas a favor y en contra, pero voy a dar una posición firme. Ujú, Y te voy a hacer diferentes preguntas para que vayan analizando en función a lo que digo. Se podría dar esta situación a la inversa si en otros países un paraguayo está siendo objeto de investigación. ¿Has escuchado de un embajador paraguayo que ha tenido el micrófono en una embajada y ha públicamente dicho algo acerca de un ciudadano? no. Te pregunto,
En el eventual caso de que ellos tengan los suficientes elementos para abrir investigaciones o para realizar ese tipo de acusaciones, ¿no es más productivo que vayan por el canal que es la vía legal? Sí, así debería ser. Y ahora te voy a hablar como mamá, porque yo creo que el rol de la vicepresidencia femenina, más allá de generar un impacto de la posición femenina, genera una posición de sensibilidad que científicamente y por diferencia en la genética del individuo tenemos más emociones. Y te voy ahora a hacer dos paralelos. Yo particularmente creo que si a mí otro país viene y me requiere por un ciudadano paraguayo, estando yo en función y en el ejercicio de la vicepresidencia, presidencia o en una posición de decisión, yo sería lo suficientemente cauta de atender cuál es la situación, de ver cuáles son las perspectivas de análisis y primeramente en tener una idea clara de los derechos legales de esa persona como ciudadano paraguayo. Y ahora te voy a hacer el paralelo con una madre. Si Ujú, viene un vecino y me dice que mi hijo se portó mal, si yo soy una madre coherente, protectora y lógica, lo que le diría es, claro, voy a conversar con él, voy a tomar las providencias, pero yo le voy a corregir. Y si hay algo que tenga que hacer, adelante, hágalo. Pero esa pérdida de la capacidad de administrar nuestro Estado y los que los componen, que son los individuos, nos debilita como nación. Entonces, concluyendo, te digo, está muy bien de que otros países tengan necesidades y requerimientos acerca de nuestros compatriotas, pero que utilicen los canales pertinentes, que no mediaticen la situación en momentos electorales que hagan que se distorsione la idea del ciudadano acerca de los perfiles políticos. No estoy defendiendo ujú. absolutamente a nadie. Estoy hablando como una persona del derecho que cree de que todos tienen la posibilidad y el derecho de estar ante la justicia y principalmente defenderse. Y si hay relaciones internacionales, respetarlas, pero no respetarlas condicionalmente. Si yo voy a respetar un tratado internacional de extradición, también que me respeten. Primeramente que respeten la soberanía de mi ciudadano en el ejercicio de su defensa y si corresponde y ha fallado con ustedes en hechos, acciones u omisiones, adelante. Pero antes déjenme que yo tome las providencias y lo pertinente en función a lo que me corresponde, que es mi estado, el Paraguay. Dicho esto, espero, como te digo, yo soy muy protectora, Ujú. eh, amo profundamente a mi país está conformado por los ciudadanos, como te dije, y creo que si nosotros permitimos de que una nación ajena se inmiscuya en las decisiones de Estado, estamos abriendo la brecha para que cualquier situación sea manejada por autoridades ajenas a las que eligieron los ciudadanos paraguayos, o sea, el pueblo. Ujú. Sí, se está hablando muchísimo sobre ese tema y hablan también de que supuestamente nuestra soberanía se está viendo afectada o debilitada por los dichos del embajador, porque justamente eso es lo que dice la gente. El embajador solamente habla y no presenta las pruebas, que es lo principal que debería haber hecho cuando se trata de una acusación muy grande que él se refirió contra el actual vicepresidente Hugo Velázquez. Bueno, estamos ya llegando al fin de la entrevista. No sé si querés agregar algo más, un mensaje a todos los jóvenes, a toda la gente en realidad que te está escuchando, Noelia. Sí, claro, quiero aprovechar finalmente también darte las gracias, pero dirigirme a mi pueblo, a esa nación tan guerrera, a ese pueblo de raza guaraní, que no se olvide de sus raíces, que no se olvide que nosotros renacimos varias veces, Ujú, de que nosotros tenemos que reconstruir el Paraguay, de que nosotros necesitamos caminar todos juntos, pero no buscando
que predomine el partido, el color o la bandera. Necesitamos elegir a la persona que pueda llevar en alto nuestra bandera. Y esa bandera es única y es la bandera del Paraguay. Y para eso quiero decir que siempre me han preguntado por qué iniciaste la carrera política. Ujú, Siento un llamado y siento que creo en mí. Y si yo misma creo en mí, creo que soy elegible. Y eso hace de que tenga fe en otras mujeres, a quienes, como te digo, aplaudo de pie, porque la carrera política es difícil, no es sencilla, es injusta, pero a veces tiene matices hermosos en donde vemos el efecto benigno de la aplicación del bien común del pueblo. Entonces le hago un llamado a esas mujeres líderes, a esas madres que hoy creyeron que era el final de todo, sin embargo cada día podemos renacer. Y así es que UNACE te invita a que optes por una opción legítima de cambio. ujú. Ahora nomás me acordé así de repente, si es que llegas a ganar la vicepresidenta sería la primera mujer electa al cargo, porque creo que nunca antes tuvimos una mujer electa al cargo. Sí le tuvimos a Alicia Pucheta, pero creo que nadie la eligió, simplemente subió, no recuerdo por qué. Pero si es que llegas a ganar, entonces sería la primera mujer que tenemos electa por el pueblo. Y así para finalizar, ahora sí, después de lo que te voy a preguntar, ¿por qué deberíamos, por qué la gente debería votar por usted? Así finalizamos la entrevista con tus dichos. Porque tengo la autodeterminación de Ujú. que el Paraguay necesita de mujeres líderes, convencidas de que nosotras podemos mostrarle a todos de que el Paraguay renace con cada una de nosotras. Ya lo mostramos en la historia, lo vamos a volver a replicar. Ok, muchísimas gracias Noelia por tu tiempo, un placer para mí compartir esta entrevista contigo.